Buenos días, nos encontramos nuevamente y nos reavivamos con la palabra del Señor. Hemos llegado a la mitad de la semana y continuamos con el estudio del Santo Evangelio. Hoy nos corresponde el capítulo número 21 del libro de Mateo. Antes de nuestro estudio, empecemos juntos en oración. Padre Celestial, gracias Señor porque nos regalas un día más. Gracias porque podemos empezar, Señor, nuestro día junto a ti. Podemos, Señor, empezar en comunión, queremos ponernos en tus manos y al estudiar tu palabra, Señor, escuchar tu voz, tu llamado para cada uno de nosotros. Estamos aquí, Señor, prestos a decir, heme aquí, envíame a mí. Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija. Es nuestro pedido y oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así empezamos nuestro estudio de hoy. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, contestadle, el Señor los necesita, pero luego los devolverá. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Decid a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. El Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza, pero para que se cumpliera lo que dijo el profeta Zacarías en el capítulo 9, verso 9 de su libro, envía a ver una asna junto a un pollino y a decirle a su dueño, el Señor lo devolverá. El Rey de Reyes y Señor de Señores entraba en Jerusalén. La Biblia de Andrews en su pie de página nos menciona que una personalidad del imperio o de la política en tiempos de Jesús hubiera entrado no sobre un asna, sino sobre un corcel de guerra, para sugerir grandeza, dominio y poder, y producir intimidación. Jesús cabalga sobre un asno, una bestia de carga, como demostración de mansedumbre, bondad, humildad y paz. Tal como lo hemos estudiado en capítulos anteriores, el Señor lo enseñó a sus discípulos. Entonces, la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se agitó diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta, el de Nazaret de Galilea. Entraba a la capital de la nación para entregar la vida por muchos. Y la gente se preguntaba, ¿quién es este? Aquellos que lo habían visto decían, es el profeta, aquel de Nazaret de Galilea. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y en el templo se le acercaron ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se enojaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que aún maman, fundaste la alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad, a Betania, y se quedó allí. Aquel que era mayor que el templo vuelve a él y ahora empieza a purificarlo.
La Biblia de Andrews también nos cuenta que aquella compraventa ocupaba todo el atrio exterior, de gran tamaño, asignado a los gentiles. Allí los adoradores podían comprar diversos tipos de animales y pájaros como víctimas para los sacrificios. Todo esto fomentaba una falsa confianza en el ritual de los sacrificios y era oportunidad para cobrar precios excesivos que oprimían a los pobres. Jesús no solo volcó las mesas, sino que también puso patas arriba el sistema de culto. No se permitían entrar al templo a quienes tuviesen dolencias. Uno tenía que estar absolutamente puro y sano. Jesús no solo daba la bienvenida y mostraba aceptación a los inaceptables, sino que también los sanó. Él purifica el templo. Los fariseos se ponen en contra de él y él les menciona un salmo que es el Salmo 8, versículo 2. Y saliendo, se fue hacia Betania. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Viendo una higuera cerca del camino, se acercó, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante la higuera se secó. Al ver esto, los discípulos decían asombrados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le decís: Quítate y arrójate al mar, será hecho, y todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibiréis. El Señor vuelve al amanecer. Betania estaba cerca de Jerusalén, y mientras iban vio una higuera que aparentaba tener frutos, pero al acercarse, esta higuera solamente estaba llena de hojas. Nosotros también estamos llamados por el Señor para dar fruto. No podemos aparentar tener o dar fruto. Caso contrario, el Señor nos rechazará. Y los discípulos se asombran y Él nuevamente vuelve a recordarles que es necesario que tengan fe y que lo que ellos pidan será hecho. Cuando llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a Él mientras enseñaba y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá: ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Jesús dijeron: No lo sabemos. Entonces él les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Junto a él los fariseos, hombres en los cuales el fin justificaba los medios, y ellos buscaban la manera para tomarlo y matarlo. El día anterior ya había volcado las mesas de todos los vendedores y cambistas. Y ahora ellos le preguntan: ¿Con qué autoridad haces esto? Desconocieron a Juan, fue llevado preso y ahí fue muerto. Entonces el Señor los pone en entredicho al preguntarles acerca del bautismo de Juan, si era del cielo o de los hombres. Ellos no tuvieron respuesta que dar. Entonces Jesús menciona estas dos parábolas. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, vete hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue, y acercándose al otro le dijo lo mismo. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis,
En cambio, los publicanos y las rameras le creyeron, pero vosotros, aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle. Una parábola confrontadora para aquellos hombres que tenían la palabra junto a ellos, pero no la cumplían. Un hijo que, queriendo desobedecer a su padre, luego entra en razón y lo obedece. Y otro que acepta obedecerlo, pero al final termina desobedeciendo. ¿Cuál de los dos hizo lo mejor? Ellos contestaron bien, pero no se daban cuenta que el hijo que no hizo la voluntad del padre, al final los representaba a ellos mismos. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fueron lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente, les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo, y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo lo echaron fuera de la viña, y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les preguntó, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste lo tenía por profeta. Otra parábola confrontadora. Cuando Jesús se sentaba junto a los publicanos, ellos decían, este anda con pecadores. Y aquí Él les recuerda en esta parábola que fueron enviados los profetas, pero a lo largo del tiempo fueron matados por el pueblo. También ahora Él les está enseñando que el Hijo había venido, pero ellos estaban a punto de tomarlo y llevarlo afuera de la ciudad y darle muerte. Y cuando Jesús pregunta, ¿qué hará el Señor con aquellos malos labradores? Ellos responden bien al mencionar que a los malos destruirá sin misericordia y que arrendaría su viña a otros labradores. Entonces Jesús les recuerda el Salmo 118, versículos 22 y 23, la piedra que desecharon los edificadores. Esa piedra es Cristo. Aquel que caiga sobre esa piedra será quebrantado, y aquel que en esa piedra caiga sobre él será despedazado. Hoy nosotros podemos unirnos a la piedra angular que es Cristo. Hoy podemos edificar sobre la roca que es Cristo. Él quiere cambiar nuestra vida. Él nos está haciendo ese llamado especial. Los fariseos tenían cauterizado su entendimiento, por lo tanto no lo recibieron, solo querían tomarlo para matarlo. Nosotros hoy podemos recibirlo en nuestra vida, en nuestro hogar. ¿Podrá obrar milagros? Claro que sí. Vamos a orar. Oh Señor, gracias te damos por este día maravilloso. Gracias porque caminamos contigo y porque hoy tú puedes hacer la diferencia en nuestras vidas. Bendice a mi amigo y amiga que ora junto a mí. Señor, que este sea un día especial porque tú vas dirigiéndolo. Lo ponemos en tus manos, Señor. Y que cada persona con quien nos encontremos pueda ver a Cristo en nuestras vidas. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Amén. Que el Señor le guarde, tenga una excelente jornada. No deje de caminar con Él.